la Esta bienvenida a conferencia este comenzará a webinar grabarse. que hace parte de una serie de contenidos digitales y virtuales que estamos realizando para estar un poco más cerca de los empresarios. El día de hoy tenemos el webinar sobre eficiencia energética, cómo pasar de la eficiencia energética a la calidad del aire. El caso de estudio será el sector ladrillero específicamente. El día de hoy nos van a acompañar dos conferencistas. Les pedimos a todos y les agradecemos tener sus micrófonos apagados. Las preguntas que quieran realizar pueden hacerlos a través del chat, que las personas del equipo KM estarán pendientes para responderlas. Hoy nos acompaña como conferencistas David Beltrán. David es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes. Es docente e investigador de la Universidad del Bosque, consultor con énfasis en gestión de riesgos asociados a la contaminación del aire para la Corporación Ambiental Empresarial CAEM. Cuenta con 9 años de experiencia en estudios ambientales en el sector público y privado. También nos acompaña Fabio Salgado. Fabio es administrador y gestor ambiental, especialista en gestión energética y ambiental. Actualmente se desempeña como especialista en calidad del aire para la Corporación Ambiental Empresarial CAEM. Cuenta con experiencia de 6 años en eficiencia energética y medición, análisis y cuantificación de contaminantes climáticos de vida corta, específicamente el carbono negro en el sector ladrillero. Esperamos que este webinar sea de gran provecho para todos. Les recordamos que las memorias del evento se les enviarán Luisa, buenas a través tardes. de Luisa, un correo favor, es que electrónico. estoy aquí en el... A través de correo electrónico finalizado el evento. Igual cualquier duda o inquietud que tengan nos pueden escribir a comunicaciones.km@ccb.org.co. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por la atención y la compañía en el día de hoy. Bueno, contarles brevemente, la Corporación Ambiental Empresarial es una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Llevamos alrededor de más de 37 años de trabajo en el sector empresarial en temas de reforestación, en temas de eficiencia energética, huella de carbono, huella hídrica eh, y producción y consumo sostenible. Desde la corporación, nuestro fuerte y nuestro core, por así decirlo, es el sector empresarial, al cual le brindamos asistencia técnica, acompañamiento en los diferentes proyectos que realizan, y también les brindamos herramientas y los empoderamos en la toma de decisiones en temas de huella de carbono, huella hídrica, mediciones de carbono negro, asistencia técnica en eficiencia energética, reforestación con la comunidad y trabajo social, y obviamente pues todo un proceso de acompañamiento al sector empresarial en temas ambientales, energéticos y sociales. Bueno, hoy, el día de hoy, queremos presentarles todo el trabajo y un poco del caso de estudio que tenemos desde el sector ladrillero y que hemos logrado consolidar a lo largo de 3 años de trabajo y de experiencia que desde el sector tenemos, y que desde la línea de eficiencia energética y la línea de energía sostenible se ha trabajado con el sector ladrillero a nivel nacional, e incluso con experiencias de otros países y a nivel internacional, como lo son México, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, y que hemos logrado consolidar y le hemos logrado pues llevar a buen término y consolidar todo un modelo y una estrategia de trabajo con el sector, en la cual, bueno, nuevamente vamos a tratar qué recomendaciones y buenas prácticas operativas pueden tener el empresario, puede tener el sector ladrillero, y cómo todas estas implementaciones, todas estas medidas redundan y impactan positivamente la calidad del aire. Entonces vamos a comentarles un poco sobre la experiencia
y se va a dividir en dos etapas, la eficiencia energética y ya cómo se aplica en el caso de estudio en la calidad del aire. Entonces, bueno, para dar inicio, ¿qué es la eficiencia energética y por qué estamos trabajando desde el sector para el sector ladrillero? Entonces, la eficiencia energética como tal es esa relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética. Es decir, y lo que básicamente es tratar de aprovechar todos nuestros recursos para ser más productivos sin obviamente disminuir el volumen de producción ni la calidad de nuestro producto y sin afectar al medio ambiente. Los antecedentes y por qué la importancia de la eficiencia energética radica en el tema de que hay un aumento de población. Hoy en día las ciudades, las industrias demandan más energía, demandan más energéticos para todos los procesos, para la alimentación de las viviendas, de alimentación y los productos y consumos que desde que la humanidad necesita y demanda, entonces cada día se genera y se explota mucho más los recursos del país. Entonces, evidentemente necesitamos tratar de llevar esto de una manera más sostenible y más eficiente mente posible. Entonces, hoy en día ya tenemos equipos, procesos que nos han llevado a cambiar, por ejemplo, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de uso y pasar de un consumo desmedido en fuentes fósiles a mirar ya el tema de las energías renovables, a empezar a aprovechar mejor lo que tenemos y todo, pues, los recursos que utilizamos en nuestra vida diaria. Y también obviamente pues el tema de la calidad del aire, que es algo que ya hoy en día nos está impactando. Pues para el caso de Colombia, la mayoría de ciudades ya tienen una red de monitoreo y cada vez están mucho más pendientes de cómo está la calidad del aire, se está empoderando a la población en el tema de que conozcan y tengan dispositivos y aplicaciones que les permitan conocer qué tan buena la calidad del aire que están respirando y obviamente demandar obviamente al gobierno y pedirle que les brinden una buena calidad del aire. Obviamente aquí hay muchos sectores, el sector industrial, el sector transporte, que estamos aportando a ese tema. Entonces la idea es tratar como de mitigar y de impactar en lo menor posible y ser más sostenible para el tema en temas de eficiencia y en temas que mejoren la calidad del aire, el tema de los recursos hídricos, los residuos peligrosos y cambiar el modelo actual de consumo es algo que estamos viviendo hoy en día por esta coyuntura a raíz de la emergencia sanitaria. Ya la humanidad se ha dado cuenta de que hay muchas actividades y muchos procesos que se pueden llevar virtualmente. Obviamente nos ha llevado al famoso cambio de chip y a la mentalidad en la cual nos estamos reinventando y es este tema, la eficiencia energética es una de las herramientas por la cual podemos llegar a cambiar nuestro modelo actual de consumo. A nivel nacional y también tema normativo, el contexto del trabajo en la eficiencia energética arranca desde la Ley 697 de 2001, en el cual se hace un fomento del uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se crea el PROURE, que es el Programa de Uso Eficiente Racional de Energía. También pues está la Ley 1715, que promueve y brinda ya estrategias y herramientas de financiamiento para que las industrias puedan empezar a aplicar a beneficios tributarios al implementar proyectos que impacten positivamente el ambiente y obviamente que aporten a la meta nacional del país, a la CNDC, en las reducciones de los gases de efecto invernadero de aquí a 2030, en la cual se tiene una meta de 36.627 gigavatios hora a 2030. Todas esas implementaciones y todo el trabajo que se hace en eficiencia energética obviamente impacta el tema de la contaminación atmosférica, ayuda a disminuir los niveles de contaminación, ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, las emisiones de calentamiento global, aporta al uso eficiente de los recursos naturales, restringe la dependencia energética, brinda una nueva oportunidad de acceso a nuevos mercados, nos ayuda a disminuir nuestros costos de producción, a incrementar las ventas y a ofrecer productos de alta calidad a un menor precio, a ser más eficientes. Igualmente, aumenta la competitividad de las industrias y la productividad de nuestras empresas para que a través de todos estos procesos y todas estas implementaciones que realicemos, pues lleguemos a ser no solamente más eficientes, sino más productivos. Y esto es una pequeña recopilación de todo el trabajo que hemos realizado desde la línea de energía en proyectos ya como el proyecto Nama Industria, el proyecto del programa el de Colombia Productiva y el proyecto
en el cual se han consolidado diferentes experiencias y todo el trabajo y toda la experiencia que aquí se está mostrando son experiencias que desde el sector ladrillero se han venido implementando positivamente y que de tu experiencia propia he conocido y sé que el sector ha abordado y ha implementado y se ha reconvertido y ha implementado procesos que ayudan al tema de mejorar eficientemente. Entonces, en este caso son unos errores que quiero listar un poco que las empresas que las hacen menos productivas y que de pronto, si para el caso de los empresarios que nos acompañan el día de hoy, tengan en cuenta y pues puedan mejorar en ese tema. Entonces, por ejemplo, una de lo que hemos identificado es que muchas veces hay una acumulación del inventario que no se necesita. Las empresas, por ejemplo, tienen un tipo de inventario para materias primas e insumos productos, pero no, a veces no cuentan con las piezas de repuesto o no cuentan con los repuestos a la mano, entonces tienen que esperar a que, por ejemplo, lleguen los repuestos de otra parte y eso les afecta a su cadena productiva. Entonces hay que como empezar a depurar un poco qué tipo de inventario tenemos, cuáles son nuestras materias primas. En el caso también puntual del sector, hay estamos mirando la posibilidad de ya que las industrias se lancen hacia la economía circular, de que traten de reducir todas las pérdidas que tienen en sus materias primas y empezar a implementarlas nuevamente en la cadena o si no, brindárselas a otro sector que pueda utilizarlas. Eso es tema de la economía circular, también es algo que en lo que las industrias del sector ladrillero han empezado a trabajar y son pioneras, ya que por lo general todo el ciclo del ladrillo, desde que se extruye hasta que se cose, es muy sostenible y se puede volver a reutilizar. Bueno, el tema de que no hay una medición de los factores de productividad en muchas empresas, por lo general no se tiene como un indicador de cuánto me cuesta producir un ladrillo, cuánto estoy consumiendo de carbón mensualmente. Entonces, algún mensaje que también queremos darle y es que las empresas lleven sus registros, sean juiciosas con sus consumos, lleven como el dato de el consumo, la producción y asimismo pues puedan ya con esas herramientas empezar a identificar o generar o empezar a calcular, perdón, cuál es su huella de carbono, cuál es su principal, de pronto donde están generando más, donde están consumiendo más o donde están teniendo más pérdidas para poderlas identificar y abordar de la manera más satisfactoria. El otro tema es el tema de la desconexión con los proveedores. Desde el sector hemos identificado que a nivel nacional e internacional hay una gran oferta de proveeduría, sin embargo, en ocasiones por temas financieros las empresas no pueden acceder a la proveeduría y en ocasiones también el proveedor por lo general a veces no brinda un respaldo a largo tiempo, sino simplemente le deja la maquinaria, le deja instalado todo y se acaba el acompañamiento y la asistencia técnica. Entonces, de pronto también es un poco empezar a evaluar y a tener un diálogo con el proveedor de la manera más satisfactoria para que todos los proyectos y todas las implementaciones que del sector empresarial y cada una de las empresas quiera realizar, pues tengan el soporte y la garantía de que lo que están haciendo pues va a funcionar y van a tener como un respaldo por parte de la proveeduría. Lo que les comentaba, obviamente, ya más adelante y bueno, desde la academia hemos impulsado mucho el tema de la gestión y el gestor energético dentro de las empresas, de la formación de personal eh, capacitado para que lleve estos indicadores, para que conozca y lleve una línea base de consumo de las empresas, para que genere alertas, para que genere medidas, para que esté muy de la mano con la gerencia comentándoles cómo pueden mejorar, en qué áreas de la empresa hay oportunidades de mejora, cómo pueden de pronto a manera de implementaciones de bajo costo empezar a generar más productividad. Entonces, toda esta formación y todo este conocimiento, la idea es que desde las empresas también se genere y se promueva internamente, es decir, que tenemos conocimiento, por ejemplo, de que muchas veces en las empresas hay mucha rotación de personal, entonces la idea es tener como un manual, una guía en la cual las diferentes personas que van ingresando se capaciten y conozcan de cómo operar los equipos, las horas de uso, las recomendaciones para mantenimiento, los planes de mantenimiento, los planes de- de reparación y bueno, tengan todo ese conocimiento estandarizado y que no, por ejemplo, se vaya la persona y se pierda todo el conocimiento que se tiene.
Y bueno, este es un poco ya el listado de buenas prácticas operativas que hemos identificado a manera de eficiencia energética que, como les comentaba, yo sé de primera mano que el sector empresarial y que el sector ladrillero implementa, y la idea es no solamente repetir y fortalecer eso, sino también para las empresas que de pronto no tienen ni el conocimiento o no conocen estas medidas, pues puedan ponerlas en práctica y conocer y, bueno, mejorar sus procesos. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas operativas y qué es una buena práctica operativa? Entonces, el conjunto de acciones e instrumentos que se tiene para promover el aumento de la eficiencia en la producción de piezas cerámicas, en una mejora en temas ambientales y en ahorros energéticos utilizados. Estas buenas prácticas operativas que les voy a mostrar van a estar enfocadas en diferentes partes del proceso, desde la extracción de la arcilla, la extrusión, el tema de cocción y el tema de secado, para abordar obviamente cada una de las medidas y recomendaciones que hemos consolidado y que es también parte de la experiencia de trabajo con el sector ladrillero. Entonces, bueno, inicialmente aquí está listado un poco el proceso del sector, desde la extracción, la molienda, la extrusión, el prensado o corte, el secado, la cocción y ya el envío final. Los diferentes entradas y los consumos principalmente que se tienen desde el sector ladrillero es la energía eléctrica y la energía térmica, que es la asociada con el consumo ya sea de carbón o biomasa para hornos que operen con biomasa. Eh, Obviamente el consumo de energía eléctrica no es tan alto en relación al consumo térmico, porque las máquinas y los procesos automatizados no son 24 horas versus, por ejemplo, quemas que duran 3 días, 4 días en hornos intermitentes, o ya 365 días que en el caso de los hornos continuos. Entonces también hay que tener un poco el tema principal, y bueno, hay un poco de las experiencias y los procesos que tenemos. Entonces, ¿qué aspectos son claves a tener en cuenta en el proceso y desde la extracción de la materia prima para el sector ladrillero? Es importante que toda la mezcla pues se deje madurar, que tenga una extracción y conocer del tema de la arcilla, de qué tipo de arcilla tengo yo y cuál es la que yo estoy utilizando para mi proceso. Es decir, caracterizar en mi materia prima en el tema de arcilla, de la calidad de la arcilla, de los limos, si tiene mucha arena, cuál es la mezcla ideal que me funciona y que me genera un menor reproceso y que tiene una oportunidad que se queme mejor y se sinterice completamente. Entonces, estos beneficios, al tener una caracterización de la materia prima, de hacer un continuo moldeo, de dejarla madurar, como se dice, entonces ya como dejarla, tienen unos beneficios como son el 30% de ahorro en el consumo de energía, incremento de 20% de la productividad porque va a haber menos pérdidas, hay una reducción aproximada de reprocesos y de cortes que sean deformes de un 30%, y obviamente esto ayuda a que a menor granulometría del material, pues la extrusión va a ser mucho mejor y va a haber menos problemas pues de mantenimientos y de cambios de paradas de planta que se puedan generar. Entonces, bueno, ese por el tema de la materia prima. Pero también está el tema de la eficiencia energética en la parte eléctrica, en la cual es que las plantas deben tener un dimensionamiento adecuado y acorde a lo que están generando, para que los motores funcionen a su capacidad nominal entre un 75 a un 100%, que es donde son más eficientes y puedan aprovechar mayor la energía y ser más productivos. Entonces hay que dimensionar, tratar de hacer como jornadas de, de- de revisión en los tableros de control, con pinzas amperimétricas en caso tal de que no tengan de pronto cámaras termográficas, puedan diseñar como un plan de mantenimiento que los ayude a identificar este tipo de paradas y este tipo de problemas, no solamente en la parte de motores, sino también en la parte de tableros eléctricos. El tema bueno, de lo que comentaba, el tema de una buena bomba de vacío que también ayuda a la reducción de la cantidad de aire que se incorpora al material en el momento de la extrusión, y también el tema de mantenimientos de motores, de tableros, y tener ese plan de mantenimiento que, 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 que ayude pues, a evitar las paradas de producción. En cuanto al secado, aquí es una pequeña comparación en cuanto a los procesos de secado natural y secado artificial
para teniendo en cuenta pues, los segmentos del sector ladrillero, que son hornos intermitentes, hornos continuos, que por lo general utilizan este secado artificial. Entonces, en secado natural, los puntos positivos por lo general es el secado al aire libre, entonces no se necesita ningún calor residual por parte del horno y pues aprovechan las condiciones favorables del clima. Esto puede jugar a favor o en contra, teniendo en cuenta la variabilidad climática que se tiene en el país y que evidentemente dependiendo de las épocas, pues puede hacer mayor lluvia, puede hacer mayor sol y afecta obviamente en la calidad del producto, que es uno de los puntos negativos. Lo otro es que no puede ser controlada. Hay una baja producción porque obviamente es por baches que van al horno y pues el secado no es uniforme en ciertas partes. Versus ya un proceso de secado artificial y cuáles son los puntos positivos de esto es que tiene un menor tiempo de reproceso, aumenta la productividad, es decir, si yo tengo un horno continuo o tengo varios hornos que necesitan y que me requieren de material, pues necesito tener un muy buen secado para que pueda ingresar y se pueda quemar mucho mejor y pueda producir más. Hay una menor cantidad de pérdidas y obviamente hay una mejor calidad al final del proceso y una mejor calidad del producto. Aquí es importante también mencionar que la humedad es un factor vital al momento de secar el material, porque al momento de que entra al horno, la idea es que tenga la menor cantidad posible de humedad para solamente ya que el aire caliente queme como tal el material y no tenga que perderse tiempo y perderse combustible, quitándole la humedad no solamente al material, sino que de pronto por a la calidad del combustible que utilicemos, también se tenga que perder quitarle la humedad al combustible y al material. Entonces, eso es algo para tener en cuenta también. En la parte negativa de los secaderos artificiales es que también hay que tener un muy buen proceso de recirculación de calor, que exige también un control del proceso, exige también una compra de equipaje, de equipamiento, de tecnología que nos permita monitorear el secado en tiempo real y pues tener también como esa curva de secado en nuestro proceso productivo. Ahora bien, en las etapas de combustión, aquí quiero mostrarles diferentes oportunidades de mejora que hemos identificado en la cual son el tema de los procesos de combustión. O sea, es importante que desde los hornos se lleve y se trate de llevar una curva de cocción en la cual se tenga estandarizada de acuerdo al material que estamos quemando, ya sea bloque, ya sea estructural, ladrillo macizo, y tratar de llevar como esa curva para mejorar nuestro proceso, para evitar consumos de combustible adicionales, y bueno, también el tema del mantenimiento del horno y el equipo que estamos utilizando. Ya pues obviamente después de tantos usos es importante también tener en cuenta que hay que hacerle un mantenimiento a la estructura, evitar las fugas de calor no solamente en las puertas del horno, sino también en las estructuras, en la cúpula. Si es posible de pronto implementar el tema de arcilla refractaria para impermeabilizar un poco la cúpula, las puertas, pues eso ayudaría mucho más a que sea más eficiente la energía que está dentro del horno y evite el consumo adicional de carbón. Otro tema que hemos identificado también en el proceso de las mediciones de carbono negro y de la validación del proceso de la combustión es que es muy importante el análisis del combustible que se utiliza. En ocasiones pues no se tiene de pronto una ficha muy actualizada y el proveedor a veces no la da tan frecuentemente, pero sí es importante conocer la calidad del combustible que tenemos y obviamente las propiedades de este combustible. Es decir, se recomienda que el valor máximo recomendado del combustible utilizado en términos de ceniza sea menor del 10%, porque si es mayor, nos va a generar mayor inquemado y pues no va a ser tan eficiente el momento de las emisiones. La humedad pues, máxima permitida, por así decirlo, en el rango es menor al 3%. El material volátil debe ser mayor al 30% para que se prenda más fácilmente el combustible. En el tema de azufre, los carbones a nivel Colombia no tienen mucho problema, pero pues se recomienda que sea menor al 1%, que el poder calorífico del combustible que estemos utilizando sea superior a las 6.500 kilocalorías y el índice de hinchamiento, el cual que nos indica la tendencia que tienen los combustibles, en este caso el carbón, a que se aglomere y genere mucha más material particulado y mucho más, bueno, que esto reúne pues en el tema de las emisiones. Entonces es muy importante tener como estos índices de la calidad del carbón
muy presentes para que puedan de pronto conocer muy bien qué calidad de combustible están utilizando. Eh, También es muy importante ajustar la granulometría del combustible que estoy utilizando. En el caso de los dosificadores, ya sean para hornos continuos o carbojets o eductores, es importante conocer y eh, identificar cuál es la granulometría que requiero para mi proceso y que realmente es la que me sirve para mi equipo, porque por ejemplo, entre menor sea la partícula de carbón, pues se va a quemar mejor, va a generar menos ceniza, menos inquemados. Entonces también es un poco también conocer y empezar como a experimentar cuál es la granulometría ideal que necesito para mi proceso. Entonces, bueno, ya posterior a contarles un poco todo lo que hemos consolidado, sé que faltan muchas medidas más que capaz se me han escapado un poco. He tratado como de consolidar lo principal y lo importante en el tema de extracción, de mezclado, de mantenimientos, en el tema de cocción, porque todo esto al final pues, se va a ver evaluado en el tema de permiso de emisiones, en el tema de la continuidad laboral, en el tema de que la idea es que las empresas sean mucho más eficientes, ahorren en el uso de combustibles, pero sean mucho más productivas y amigables con el medio ambiente, que sé que el sector ladrillero pues ha implementado mucho de estas recomendaciones y pues continuamente y hoy en día son uno de los modelos referentes a nivel internacional de un trabajo consolidado y un trabajo eh, juicioso para otros países y que somos modelo hoy en día. Entonces, ya les doy la palabra a mi compañero, el ingeniero David Beltrán, quien nos vaya a consolidar un poco el caso de estudio de toda esta experiencia y cómo esto redunda en la calidad del aire que se respira a nivel país. Muchas gracias, Fabio. Bueno, buenas tardes. Digamos que unos elementos importantes de lo que ha comentado Fabio, específicamente en el sector ladrillero, pero que a final de cuentas se puede utilizar para cualquier tipo de sector industrial, digamos que esa buena práctica de obsesionarse por los datos, de conocer a mucha profundidad cómo es el proceso productivo, no solamente desde el punto de vista de la maquinaria, sino también todos los elementos que están alrededor de la zona de estudio, de dónde viene la información, de dónde vienen las materias primas, cuáles son las mejores características para tener en cuenta en un momento dado del año. Y prácticamente desde ese punto de vista es que se empezó a desarrollar, por ejemplo, este caso de estudio para el sector ladrillero. Esto no quiere decir que sea exclusivamente para el sector ladrillero. Se puede trabajar para cualquier tipo de sector industrial, obsesionarse con los datos para poder tomar mejores decisiones. Siguiente. Para este caso de estudio nos remontamos a una zona muy especial del país, que es el Parque Minero de los Mochuelos, que queda ubicado aquí en el sur de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué nos enfocamos con este Parque Minero de los Mochuelos? Porque tenemos información. Desde que tengamos información podemos tomar medidas, podemos tomar escenarios y evaluarlos para ver, bueno, qué puede pasar si yo hago esto o aquello. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cambio la forma de hacer el horneado, teniendo en cuenta la meteorología típica en un momento dado del año? Por ejemplo, sobre ese tipo de inquietudes, empezamos a analizar qué es lo que pasa en el proceso productivo del sector ladrillero si yo, por ejemplo, tengo en cuenta condiciones meteorológicas que pueden estar cambiando la forma en cómo algunos contaminantes llegan a nivel del suelo, a nivel donde eh, pueden ser recibidos por diferentes tipos de grupos poblacionales. Bien pueden ser nuestros trabajadores, bien pueden ser nuestros vecinos y pueden ser, por ejemplo, vecinos de una población sensible, ancianos, personas que tienen algún tipo de enfermedad que puede estar promovida por problemas respiratorios, niños, bueno, entre otros. Ahora bien, ¿por qué también, digamos, este caso de estudio? Porque tiene bastante visibilidad en los efectos positivos y negativos que pueden haber por condiciones de proceso. Digamos que una de las principales cosas que hemos encontrado de este sector, el sector ladrillero, es que los beneficios son muy visibles desde el punto de vista de cuánto es que, por ejemplo, puede estar reduciéndose la cantidad de contaminantes por una mejor práctica.
Y vuelvo a juega, no quiero que esto se quede solamente al sector ladrillero. Esto perfectamente puede ser aplicable para cualquier tipo de sector, siempre y cuando se tengan los datos. Bueno, digamos que en términos generales, ¿cómo se puede caracterizar esta zona de estudio? Esta zona es una zona de montaña, no es una zona a la misma altura de lo que sería la ciudad de Bogotá. Tiene unas condiciones muy características de dirección y velocidad de viento que hacen que, por ejemplo, se puedan recibir contaminantes de otras fuentes externas a la zona de estudio. Por ejemplo, aquí no, ahí en el recuadro principal del mapa, en la zona suroriental, está el relleno sanitario Doña Juana. Eso hace que, por ejemplo, esta zona sea una zona compleja, donde digamos que el análisis tiene que hacerse con una mayor profundidad con base en datos. Y adicionalmente, el comportamiento de la meteorología, especialmente temperatura y precipitación, puede variar en un momento dado del año, que puede, por ejemplo, modificar las condiciones de operación dentro de las plantas. Siguiente. ¿Por qué, digamos, es importante este análisis desde el punto de vista, estamos hablando de calidad del aire y cómo se relaciona con eficiencia energética? La calidad del aire, la contaminación del aire la podemos ver como la ineficiencia de los procesos. Cuando un proceso es ineficiente, es muy probable que se encuentre en condiciones significativas de contaminación. ¿Y quiénes van a ser los afectados de ese problema de ineficiencia en los procesos? Si lo vemos desde un punto de vista ambiental, las personas que conviven al lado de nuestras plantas productivas. Si lo miramos desde un punto de vista económico, tanto nosotros como empresarios que estamos perdiendo una cantidad dada de presupuesto por esa ineficiencia del proceso, como condiciones económicas que estamos recargándole a nuestros vecinos. Por ejemplo, cuando tienen que ir a un centro de salud por alguna afección que puede estar dándose, bien sea porque el aporte sea directo desde la empresa o porque las diferentes condiciones del entorno hacen que ese aporte, que puede ser de pronto no tan significativo, rebosan por así decirlo, la copa en términos de salud en zonas de alta complejidad, repito. Siguiente. Desde ese punto de vista, cuando hablamos, por ejemplo, de los eventos, los impactos esperados, normalmente cuando miramos calidad del aire lo vemos desde un punto de vista de salud pública. Y si estamos mirando, por ejemplo, la salud pública, lo podemos ver desde casos de enfermedades de baja gravedad hasta casos de mayor gravedad que pueden llegar en un momento dado, dependiendo de las condiciones de exposición, a eventos como por ejemplo la muerte o la incapacidad. Este punto me parece que es relevante porque no solamente estamos hablando de posibles impactos sobre nuestros vecinos, sino también sobre nuestros trabajadores. Y entonces, en ese orden de ideas, si podemos reducir esos posibles riesgos asociados a la contaminación, pues tenemos una ganancia por parte y parte. Bien sea, nos estamos reduciendo costos que, que pueden salirse de nuestro control en un momento dado, como por ejemplo problemas de salud en vecinos que tienen que ir después a ser incapacitados, que pueden tener un problema crónico a lo largo del año, a lo largo de su vida, qué pena, o problemas internos, demandas, solicitudes por parte de la autoridad ambiental con mayor severidad. Entonces, en ese orden de ideas, trabajar en pro de reducir la contaminación del aire puede ser muy benéfico en términos de negocio. Y lo podemos encontrar a través de la reducción de ineficiencias dentro del proceso productivo. Siguiente. ¿Por qué esto es importante en Colombia? Porque a final de cuentas Colombia se está desarrollando una mejor, se está armando con datos, está desarrollando mejor información y está encontrando que la contaminación del aire es un elemento importante en la toma de decisiones de política pública. Y en ese orden de ideas, como empresarios, tenemos que estar preparados para ese posible impacto en términos de de condiciones más restrictivas de límites permisibles. En este momento tenemos una resolución que es la 2254 de 2017 para calidad del aire, que nos dice que, por ejemplo, para el 2030, los límites permisibles de contaminantes
como material particulado, como otros gases de combustión, pues tienen que ser mucho más bajos en términos de calidad del aire. O, por ejemplo, que en un momento dado, alguna autoridad ambiental de nuestra área de influencia, pues tenga unos límites permisibles mucho más restrictivos para fuentes fijas, que es por lo general lo que el empresario tiene que analizar. Siguiente. ¿Qué pasa? A lo largo de los próximos años podemos estar encontrando condiciones asociadas a la contaminación del aire mayores. Eso hace que sea mucho más urgente, por ejemplo, que los empresarios estemos preparados ante esos posibles impactos dentro de nuestro proceso productivo. Lo que les comento, por ejemplo, unas condiciones más restrictivas de los límites permisibles que tienen que dar cumplimiento. Y eso implica eh, mayor presupuesto en analizar, por ejemplo, el comportamiento de nuestras fuentes fijas. Siguiente. Ahora bien, cómo se hizo el caso de estudio para el sector ladrillero en este punto que es la zona de Mochuelo? Primero que todo, pues a lo largo de todo el proceso productivo se pueden encontrar diferentes tipos de emisiones. La que nos interesa en este punto son las emisiones asociadas a procesos de combustión. ¿Qué procesos de combustión existen dentro de nuestro proceso productivo? Podemos encontrar desde la extracción de minerales, el transporte de la materia prima hasta la planta, con el uso de maquinaria amarilla, que utiliza por lo general combustible tipo diésel. Tenemos lo que es la cocción y el almacenamiento del producto, lo mismo, bien sea en la cocción la podemos desarrollar con combustibles fósiles sólidos, gaseosos en algunos casos, y el almacenamiento del producto, lo mismo, con maquinaria amarilla. Teniendo estos 4 elementos principales de todo nuestro análisis de ciclo de vida, podemos empezar a focalizar, bueno, cuál es el que tiene mayor incidencia en términos de emisión de partículas. La cocción. Digamos que si bien esto parece información superficial o digamos obvia, muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, el desarrollo de un inventario de emisiones o la huella de carbono o la huella hídrica, nos tenemos que ir a este nivel de profundidad, mirar paso por paso qué elementos generan cierto tipo de elementos al ambiente, bien sea a la atmósfera, bien sea al suelo, bien sea a cuerpos hídricos o demás. Entonces, a partir de esta desagregación de los diferentes elementos, empezamos a decir, bueno, vamos a analizar específicamente cómo es el proceso de cocción en términos de emisiones de partículas o de gases de combustión. Siguiente. ¿Cómo se desarrolló, por ejemplo, en una primera parte este análisis de, bueno, si yo mejoro la capacidad productiva de mi horno, yo puedo reducir entonces también las condiciones de emisión en ese horno? La primera parte para poder hacer ese análisis es verificar cuáles son los elementos que tenemos disponibles para poder hacer la simulación o la modelación, que en este caso se desarrolló con una modelación computacional, esos procesos de contaminación. Primero, tenemos la ventaja que afortunadamente en esta zona de la ciudad tenemos información que nos suministra el empresario. No es la mejor información, no es la más robusta, pero son datos que nos pueden dar un indicio de hacia dónde podemos evidenciar nuestra mejora, nuestro escenario de evaluación. En un primer caso tenemos entonces unas cantidades de carbón que son utilizadas para poder desarrollar el proceso de cocción, y de ese carbón tenemos unas condiciones de capacidad energética y características físico-químicas que nos dicen qué tan bueno o qué tan malo es ese carbón. Entonces, en un primer escenario, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, se mejoran las condiciones de aprovechamiento energético del producto en el proceso de combustión, reduciendo el consumo de combustible. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un carbón con 30 megajoules kilogramo de potencia energética, de capacidad calorífica. Esos 30 megajoules por digamos, supongamos 1000 toneladas de carbón, me van a dar entonces una cantidad específica que yo requiero de energía para poder pasar de un ladrillo, de un bloque en arcilla cruda, a un bloque o un producto final en arcilla cocida. Yo tengo entonces ese requerimiento energético.
¿Qué pasa si yo encuentro, por ejemplo, un combustible que tiene la capacidad de brindarme una mayor capacidad calorífica sin aumentar las toneladas mes de combustible que yo tengo que ingresar al horno? Para eso utilizamos la base de datos que pudimos recolectar del sector ladrillero para mirar cuánto es el máximo o cuánto es el valor típico máximo que puede encontrarse de combustibles a nivel Colombia, y encontramos que sí existen combustibles, por ejemplo, que están hasta perfectamente 37 megajoules, 40 megajoules por kilogramo de combustible. Sobre esa base, entonces, si yo tengo una mayor cantidad de combustible, que si yo tengo una mayor capacidad de generación de energía, puedo reducir la cantidad de combustible que estoy consumiendo. Primer escenario. Segundo escenario, se mejoran las condiciones de operación del proceso productivo, reduciendo posibles reprocesos por recuperación de inventarios de venta. ¿Qué quiere decir esto? Pérdidas de material después de que se genera el proceso de cocción, donde ya generé un consumo energético. Se pierde material por X o Y circunstancia, porque las cantidades, porque en el momento dado la configuración de los lotes no fue la más adecuada y se perdió material, bien sea porque la energía no fue la más adecuada, la cocción no fue homogénea, hay pérdida por rotura del producto, entre otros. Digamos que entre estos dos elementos se desarrolló el escenario actual, el escenario futuro. Lo mismo, ¿con base en qué? En los datos. Si tenemos datos, podemos hacer evaluación de escenarios. Entre más datos tengamos, más robusto es ese escenario. Siguiente. Y esto, por ejemplo, fue lo que encontramos en un primer momento con estas características. Primero, en el escenario en que tuviésemos una mejor capacidad de generar energía con menor cantidad de combustible, existe la posibilidad de reducirse en promedio un 85% de las emisiones asociadas a contaminantes atmosféricos. En ese orden de ideas, por ejemplo, si miramos la cantidad de contaminante que le llega a un posible receptor, a una persona fuera de la empresa, estamos hablando, por ejemplo, de alrededor de un 19% de reducción de la concentración de partículas, o en este caso también dióxido de azufre. ¿Por qué el dióxido de azufre? Porque el dióxido de azufre está asociado al azufre que contiene los combustibles colombianos, bien sea carbón, bien sea gas natural, bien sean combustibles líquidos. Entonces tenemos en ese orden de ideas una reducción de ese impacto a nivel ambiental por mejores prácticas productivas. En el segundo escenario tenemos la posibilidad, entonces, si yo mejoro las capacidades de mi proceso para no tener que generar reprocesos, de acuerdo a este planteamiento, tendríamos una reducción de alrededor del 17% de las emisiones de gases contaminantes, de partículas contaminantes, y en términos de lo que se recibe, en términos de calidad del aire, estaríamos hablando de alrededor de 23% de reducción de la recepción de contaminantes, de acuerdo a los tiempos de exposición que indica digamos que la norma colombiana y en algunos casos las normas internacionales. Siguiente. ¿Cómo se vería esto en términos de calidad del aire a través de mapas? Es, por ejemplo, lo que encontramos inicialmente con esta evaluación previa. Encontramos que, por ejemplo, en el escenario actual, podemos ver en la imagen izquierda, tenemos unas áreas con mayor posibilidad de afectación, con mayor volumen, una mayor área superficial. En el escenario futuro, esa reducción del 23%, del 19%, reduce esas áreas de posible afectación. Esto para el caso, por ejemplo, de material particulado PM2.5. Pero ¿qué pasa? Y digamos también por qué es interesante este análisis específicamente para el sector industrial. Porque en el sector ladrillero tenemos que no solamente las partículas se emiten por los procesos de cocción, también, por ejemplo, hay partículas por la calidad de las vías, por las condiciones de zonas que tienen baja cobertura vegetal, las minas, las zonas de extracción, las zonas de almacenamiento. Esto hace, por ejemplo, que esta medición de PM2.5 pues se vea solamente el aporte de lo que generan los hornos. Faltaría ver, por ejemplo, cuánto es el aporte que generaría en procesos diferentes a la combustión. Siguiente.
Por eso se analiza el comportamiento con el dióxido de azufre. En el caso del dióxido de azufre tenemos una mayor certeza que es un contaminante que proviene del proceso de combustión por ese azufre que está contenido dentro de los combustibles. Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos, por ejemplo, la posibilidad de contrastar con diferentes tipos de contaminantes, podemos tener una mayor certeza de cuál es el aporte que tienen las empresas, específicamente dependiendo de la tecnología y del tipo de proceso que utiliza para su proceso productivo. Y con base en eso, determinar cuál es el posible impacto actual o el posible impacto futuro cuando se incorporan medidas o mejores prácticas productivas. Siguiente. ¿Por qué es importante a final de cuentas este caso, por ejemplo, a nivel Colombia? Esto no solamente se queda para el caso colombiano, para el caso bogotano. En el caso de Colombia, alrededor de diferentes zonas que hemos podido realizar mediciones de contaminantes en chimeneas, hemos podido encontrar que, por ejemplo, en condiciones tipo, tenemos una posibilidad de exposición mayor, por ejemplo, en zonas urbanas, en zonas rurales, y si tenemos la posibilidad de reducir esos posibles impactos, esos posibles riesgos a través de una mejora productiva que tenga un beneficio económico significativo, pues tenemos también una posibilidad de mejorar, en algunos casos, la imagen que tiene el sector industrial para el público en general. Siguiente. Por ejemplo, la forma como sería la exposición tipo para unas condiciones tipo para el sector en la zona rural. Siguiente. Digamos que en términos generales, ese tipo de casos de estudio, creo que es importante que se lleven esa idea después de este webinar para poder llegar a desarrollar mejores datos de beneficios, co-beneficios económicos y a final de cuentas sociales y ambientales de la mejora productiva dentro de las empresas. Lo más importante es poder enamorarse de los datos, estar obsesionado con los datos, mirar cuáles son los puntos que pueden generar mejor datos, mejor información y sobre eso sacar mejores decisiones, tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero David, muy amable por la presentación. Bueno, estamos aquí revisando un poco el tema de las preguntas y bueno, aquí tengo una pregunta de Liliana Medina y es, en este momento existe una exigencia para el sector ladrillero que genere modelos de dispersión de las plumas de las chimeneas para continuar o iniciar la operación. En términos normativos, dependiendo de la forma como se haga el licenciamiento ambiental, sí es requerido el estudio por medio de modelos de dispersión. Por ejemplo, si se basa en la metodología general de presentación de estudios ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en dado caso que la autoridad ambiental así lo indique, se debería de hacer un modelo de dispersión. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de información? Lo mismo, hace mucho más robusto el análisis que normalmente se hace con la metodología tradicional, que es solamente hacer medición en puntos específicos alrededor de la zona de proceso productivo de la empresa. La otra ventaja es que permitiría, por ejemplo, determinar cuál es el aporte que puede tener una empresa en particular con respecto a otras empresas alrededor. Por lo general, esta es una de las cosas que uno encuentra en los parques industriales alrededor de Colombia. Cuando estamos alrededor de diferentes tipos de procesos productivos, determinar o mostrarle a la autoridad ambiental que el impacto que se desarrolla por parte del proceso particular del empresario es mínimo con respecto a los procesos de alrededor, los procesos que están alrededor de esa empresa, es mucho mejor para poder reducir riesgos legales a futuro. Listo, sí, señor. Aquí hay otra pregunta en relación
a los escenarios que estabas mostrando, y es, en términos de calidad del aire, es claro que los escenarios se estiman positivos. Con base en esa premisa y el estado actual de los procesos de las ladrilleras, ¿en cuánto tiempo se lograría el escenario futuro? Todo depende de la capacidad o la disposición que tenga el empresario para poder empezar a desarrollar esos cambios y, no, y más allá de eso, de medir esos cambios. Perfectamente podemos estar hablando de una base teórica, pero si no se hacen mediciones, no solamente estamos hablando de mediciones de calidad del aire o mediciones de emisiones, mediciones del proceso productivo, cuánto yo estoy teniendo de reprocesos, cuánto estoy consumiendo de carbón, cómo es mi carbón, de dónde proviene mi carbón, cuánto es, por ejemplo, la cantidad el comportamiento de la opacidad de la pluma de la chimenea, cómo es el comportamiento, por ejemplo, de puntos muertos dentro del proceso productivo que me estén generando un cuello de botella y generen más consumo energético. Todos esos elementos es lo que empieza a empezar a dar frutos de reducción de ineficiencias. Digamos que la parte importante en este caso es esa. Si reducimos ineficiencia, reducimos contaminación. Vale, sí, señor. Una última preguntita. ¿Existen estudios específicos regionales que muestren con datos obtenidos en campo una relación de crecimiento de las enfermedades pulmonares, respiratorias y cancerígenas asociadas al sector ladrillero en Colombia? En el caso del sector ladrillero específicamente no lo hay, lo mismo. ¿Por qué? Porque faltan datos, pero tenemos condiciones macro, condiciones un poco más generales a través de organismos como el Instituto Nacional de Salud o algunos observatorios nacionales que nos permiten determinar cómo es ese comportamiento en general en municipios. Ahora bien, por ejemplo, si quisiéramos desarrollar el comportamiento específico de un sector, toca verificar cómo es el comportamiento de las emisiones dentro del proceso productivo, del comportamiento, por ejemplo, de posibles quejas alrededor de la zona de interés de nosotros y empezar a cotejarlo también con datos del sector salud, específicamente en zonas donde tenemos la posibilidad de analizar información. Digamos que es un elemento que puede ser complejo teniendo en cuenta, repito, la presencia de uno o más sectores dentro de una zona de interés, las características de la zona en donde no hay control por parte del empresario, la posibilidad de dar esa información de forma específica del aporte que generaría una empresa específica sobre los alrededores de la zona de donde está ubicada esa empresa, depende mucho de la información que se tenga disponible. Y digamos que por eso es una muy buena práctica empezar a recoger toda la información que se tenga a la mano. Vale, sí, señor. Y bueno, ya por último, y para también invitarlos, aquí tengo una pregunta que dice, si tenemos estudios del caudal de ventilador de tiro frente al aire de combustión requerido, frente a la granulometría de entrada del carbón a la combustión para no tener carbono negro. Bueno, yo me tomo la libertad de responder ese tema. No, actualmente pues no tenemos como tal un estudio de cuánto es el caudal requerido para el ventilador. Sin embargo, sí tenemos estudios y modelaciones para ciertos tipos de hornos que se han generado a raíz del proyecto ELA, sobre todo para el horno Colmena, que ahí está un poco más definido cómo se comporta y cómo se mueve pues el aire dentro del horno, si de pronto esa es la pregunta. Si ya es para hornos continuos, no manejamos esa información, como tal la CAEM no es un proveedor de tecnologías, ni de hornos, ni de construcción de hornos, sin embargo sí ofrecemos asistencia técnica y acompañamiento a los empresarios en estos temas. En cuanto a la generación o no de carbón negro, el carbono negro se va a generar siempre en un proceso de combustión. Eso pues está dentro de material particulado 2.5, de material particulado PST, pues para las partículas suspendidas totales general que se generan en la combustión. Entonces, lo que se está brindando aquí son como medidas o estrategias de mitigación para reducir esa generación de carbono negro, pero bueno, igual también quería comentarles eso e incluso también pues invitarlos ya por temas de tiempo
a una próxima sesión de un webinar en el cual queremos abordar estas medidas ya de reducción de carbono negro como indicador de eficiencia energética para el sector ladrillero, y también es un poco de la consolidación de los resultados que hemos obtenido de las mediciones. Entonces, pues les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy por el tiempo, por la disposición. De pronto no alcancé a responder todas las preguntas que estaban en el chat, pero igual a manera de correo les responderemos. Yo tengo el nombre aquí de las personas y personalmente les responderé a cada uno. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por el acompañamiento. También agradecerle pues, a mi compañero ingeniero David Beltrán por su presentación, y pues nos agradecemos por todo y esperamos verlos en una próxima sesión de estos webinars, los cuales son para ustedes, y pues esperamos recibir toda la retroalimentación que tengan. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.